Bien, buenas tardes compañeros, por favor me confirman si me escuchan. Sí, licenciado. Así es, Lick, así es, Lick. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, Lick, sí lo escuchamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Voy a solicitar que puedan bloquear sus micrófonos todos, por favor, para que podamos dar inicio. Hoy vamos a armar la estructura de la clase de una forma muy práctica. Vamos a tener dos fases, ¿sí? En una primera fase vamos a escuchar, vamos a poder ver un video, ¿sí? Que nos va a dar una explicación o una introducción a las formas de estado que estamos trabajando. Si se recuerdan, en las clases anteriores, nosotros estuvimos trabajando lo que son las clases o formas de estado, ¿sí? Vimos unas dos. Hoy vamos a dedicarnos a ver dos formas de estado más, ¿sí? Y pues este video que nos va a dar la introducción nos va a ayudar a poder entenderlo de una mejor forma. Después vamos a hacer un espacio de canalización para que podamos discutir, ¿sí? Y posteriormente tengo una presentación en PowerPoint con unos datos muy interesantes sobre las formas de estado que vamos a ver el día de hoy y que sin duda les va a llamar la atención. Entonces, muchas gracias, buenas tardes, vamos a dar inicio, son las 6 de la tarde. Ya no voy a poder estar admitiendo más gente por el tema de que voy a compartir pantalla y pues vamos a prestar atención a la reproducción. Yo me encuentro actualmente en la zona 1, estaba haciendo una diligencia por parte de mi trabajo, pero ya lo había previsto, entonces preparé la clase para poderla dar pues, desde mi dispositivo móvil vía Zoom. Entonces, nosotros vamos a dar inicio con el video que le digo y posteriormente vamos a hacer una canalización perfecta donde encontremos un punto en común, donde podamos discutir, donde podamos dar nuestros puntos de vista y les voy a hacer una pregunta muy interesante que sin duda voy a querer escuchar los comentarios de ustedes. Entonces, voy a compartir en pantalla, ¿sí? Ok. Solo, por favor, me confirman. ¿Ustedes logran ver en pantalla un video? Me gustaría que alguien pueda habilitar su micrófono y decirme si se ve en pantalla el video que estoy por reproducir. Ok. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Ok, perfecto, no se preocupen. Ahorita vamos a probar desde Google Drive, ¿sí? Solo me regalan unos minutos, por favor. No se me vayan a desesperar.
Un momentito más, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer algo. Voy a compartir el video en el WhatsApp del grupo, ¿sí? Voy a dar un tiempo prudencial para que todos lo podamos ver y posterior a eso ya empezamos a desarrollar la clase. Entonces, solo, si me permiten un momentito, ahorita les comparto el video.
Bien, por favor, mis compañeros, ¿me escuchan? Si con el link de Google Drive que les envié pudieron acceder al video. Licenciado, con una pregunta. Sí, lo ¿Cuánto escucho. tiempo, cuánto tiempo tenemos para ver el video?
10 minutos porque dura 7. Ok, gracias. Bueno. Hemos mencionado. Bien, ¿me confirman cómo van, compañeros? Para ver si algunos ya terminaron o todavía están escuchando el video. Inglaterra. Ya casi, Lick, ya casi. Muy bien, perfecto. Denle, sigan.
Ven, ¿me confirman cómo van? Si ya les falta poquito o ya terminaron. Está un poco largo, ¿verdad? Que en los videos de nuestro canal Ya le- que seguramente les serán de utilidad. Muy bien, perfecto. Creo que ya la mayoría lograron escuchar el video. ¿Me confirman los demás en el chat, por favor? ¿Ya? Ok, perfecto. Bien. Bueno, logramos escuchar el video y el audio. Para mí era interesante que ustedes puedan tener una perspectiva de las formas de Estado, cómo se clasifican. Si se pudieron dar cuenta, en el video se mencionan las formas de gobierno. Las formas de gobierno no las vamos a ver todavía, ¿sí? Aún estamos en la clasificación, ¿sí? De las formas o clases de Estado, ¿sí? Sin verlas desde el punto de vista, ¿sí? De las formas de gobierno. Ahorita estamos únicamente como formas de Estado, del Estado en su máxima naturaleza. Entonces, es muy importante que podamos nosotros ver ese desarrollo de ese video porque nos puede dar una introducción muy clara, ¿sí? A las formas de Estado que estamos viendo. Ahora, hoy vamos a trabajar dos formas de Estado en particular, ¿sí? Las dos formas de Estado en particular que vamos a trabajar son los estados federados y los estados confederados, ¿sí? Y tenemos dos ejemplos muy claros, ¿sí? Y tenemos una canalización perfecta de un país que con el transcurso del tiempo, ¿sí? Ha pasado de ser un estado en su mayoría confederado a ser un estado federado. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un estado federado? ¿Por qué se crea? ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene? Los estados miembros de un estado federado, ¿por qué son beneficiados en estar bajo una forma de estado como esta? ¿Sí? Para eso me gustaría, obviamente, hacer desarrollo de una presentación en PowerPoint que también les envié a su grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan abrir y ir dando seguimiento conmigo. ¿Sí? Es una presentación de PowerPoint un poco pequeña, ¿sí? Pero que es importante para darle seguimiento, ¿verdad? Obviamente yo la voy a compartir en pantalla, ¿sí? Pero obviamente yo voy a ir viendo algunas cosas. Estoy conectado con mi dispositivo móvil y con mi teléfono, donde tal vez la reducción de la pantalla hace que no se vea muy bien, pero ustedes lo van a poder desarrollar bien desde su computadora. Bien, en este momento voy a compartir en pantalla, ¿sí? Una pequeña presentación de PowerPoint que traigo para ustedes el día de hoy y que es bastante resumido, bastante claro para que vayamos captando y vayamos analizando poco a poco. En lo más alto, o en la parte más, en la primera parte de la presentación, habla sobre una definición de formas de Estado, ¿sí? Y tal y como lo dice en el video, ¿sí? Y tal y como está en la presentación de PowerPoint que tienen en pantalla y que tendrán ustedes en sus computadoras o dispositivos móviles, los estados deben clasificarse según su sistema o forma de gobierno. Nosotros los estamos estudiando según su sistema, ¿sí? Se recordarán que en la clase pasada vimos a los estados unitarios, ¿sí? Centralizados, descentralizados, ¿sí? Y vimos, ¿sí? Que los estados unitarios, cuáles eran sus características. A mí lo que me importa para la clase el día de hoy es que ustedes se lleven una retención perfecta de que es un estado federado y que es un estado confederado, ¿sí? Es decir, un estado federal y un estado confederal.
Entonces, antes de que intervengan por su audio, ¿sí? Tengo una definición en pantalla y es una definición que a mí me va a servir mucho para el desarrollo de la clase y para el desarrollo del examen. Así que esta definición de formas de estado, pónganle mucha atención porque segurito por ahí se las estaré preguntando en el examen. Entonces, nos dice esta definición que los estados deben clasificarse según su sistema o forma de gobierno. Ya hemos visto 3 o 4 sistemas, ¿sí? Estamos por ver hoy 2 sistemas más, ¿sí? De formas de estado. Posteriormente vamos a ver formas de gobierno. Pero los estados sí se clasifican según su sistema o forma de gobierno. Y ahorita ahorita voy a pedir que nadie habilite nadie habilite su micrófono porque ya les vamos a dar un tiempo y un momento para que lo hagan. Pero lo cierto es que las formas de estado, ¿sí? Deben clasificarse según su sistema. Estamos viendo varios sistemas. Hoy vamos a ver 2, ¿sí? Un estado es la estructura social, económica, ¿sí? Y también política que existe dentro de un territorio, pueblo, ¿sí? Y que también goza de instituciones estatales que hacen que la administración pública pueda desarrollar su poder, ¿sí? ¿Qué poder? El poder punitivo que tiene el Estado sobre los habitantes de la República de Guatemala. Entonces, pero para que no nos perdamos, ¿sí? Lo que a mí me importa al día de hoy y lo que me importa para esta definición es que el Estado es la estructura social, económica y también política, ¿sí? Que existe en un territorio, pueblo, ¿sí? O en instituciones. A eso nos referimos con la forma de Estado que rige al menos el territorio guatemalteco y hoy veremos otros ejemplos, ¿sí? De las formas de Estado del Estado federal y del Estado confederal ¿sí? Y veremos ejemplos propios de países que adoptan este sistema de Estado o que adoptan esta forma de Estado. Cuando yo diga sistema o forma estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Sistema, forma o clases de Estado, ¿sí? Vimos el unitario, vimos el desconcentrado, descentralizado, ¿sí? Hoy vamos a ver el Estado federal y el Estado confederal, ¿sí? Que prácticamente son lo mismo, ¿sí? Solo que tienen algunas variantes y lo tenemos que ver juntos en una sola clase para que lo podamos entender y comprender. Así que vamos a abordar, ¿sí? De una forma muy rápida, el Estado federal, ¿sí? Los que tengan en su presentación van a ver que yo manejo una definición de Estado federal. Esa va a ser una definición que vamos a abordar en las clases, que vamos a abordar en el examen, ¿verdad? Vamos a abordar una definición de formas de Estado y vamos a abordar una definición de Estado federal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Cuando hablamos del Estado federal, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? De un Estado que está compuesto por varios estados, ¿sí? Es un estado, una sola nación, pero que está compuesta por muchos otros estados, ¿sí? ¿Qué ejemplo claro se nos viene a la mente? ¿Sí? Todos en este momento contestarán Estados Unidos de América, ¿sí? México y muchos otros ejemplos que ya daremos, ¿sí? Pero estamos hablando de un estado federal y vamos a empezar a desmembrar el porqué de un estado federal, ¿sí? Es un estado que está compuesto por varios estados, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos está compuesto por muchos estados. El estado de Florida, el estado de Texas, el estado de Nueva York, el estado etcétera, etcétera, etcétera. Muchos estados, ¿sí? Que un día fueron confederados, ¿sí? Pero que hoy en día trabajan como una sola nación con un sistema, ¿sí? Federal que respeta una constitución, ¿sí? Que respeta una carta magna, ¿sí? Una carta magna que rige todo el territorio de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, ¿verdad? No quiere decir, ¿sí? Que existe una jerarquía normativa en Estados Unidos, ¿sí? Que existan normas federales que deben ser respetadas encima, ¿sí? En todo momento de las normas estatales, ¿verdad? De los estados propios de cada estado que forma la federación, el estado federal, ¿sí? Entonces, estamos hablando, ¿sí? Que un estado que está compuesto de varios estados, ¿sí? Estos son soberanos, libres respecto al régimen interior de gobierno. Eso es muy importante. Los estados federales son estados soberanos, ¿sí? Y libres respecto al régimen interior de gobierno. Esto quiere decir que el régimen que ellos eligen de gobierno en su propio estado, ¿sí? Goza de una autonomía que les permite a ellos tomar sus propias decisiones, ¿sí? Pero están unidos en todo momento por una entidad federal que conforma el país, ¿sí? Obviamente, todos los estados, ¿sí? Que forman parte de un estado federal tienen una entidad federal que los conforma como país y también tienen una constitución máxima que los rige para todo el territorio de una misma nación, ¿sí? Entonces, las características que a mí
más me interesa que ustedes puedan retener el día de hoy del Estado federal, ¿sí? Es que es un Estado que está compuesto de varios estados, ¿sí? Eso es muy fácil de entender y muy fácil de comprenderlo. Estos estados que forman, ¿sí?, un Estado federal, tienen que tener, obviamente, unas características. Son soberanos y libres respecto al régimen interior de gobierno. Es decir, son autogobernables. Y vamos a ver unas características del Estado federal. Hay una característica principal que es la importante, ¿sí?, que habla sobre la descentralización política, ¿sí? Los estados federales se caracterizan por una descentralización política. Esto quiere decir, ¿sí?, que las entidades federativas que forman parte de este estado gozan de muchas libertades y autonomía, ¿sí? ¿Qué libertades y qué características tienen estos estados federales, ¿sí? Bueno, primero que nada, la primera característica es que ellos pueden promulgar sus propias leyes, ¿sí? Pueden autopromulgar su propio ordenamiento jurídico, ¿sí?, sus propios tipos penales, el tipo de procedimiento que van a llevar a cabo. Obviamente, un Estado federal también tiene un código penal o un ordenamiento jurídico que rige el proceso penal dentro de los Estados Unidos o de los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo. Sí, pero lo cierto es que cada Estado puede promover y promulgar sus propias leyes. Esa sería la primera característica de un Estado federal. La segunda característica sería que estos estados, muy importante, pueden generar, ¿sí?, y manejar sus propios impuestos, ¿sí? Cada estado, al ser autónomo e independiente, puede generar sus propios impuestos. Y ojo al dato, cuando hablo de estados, ¿sí?, estoy hablando, ¿sí?, de los estados que forman un estado federal. La definición que vimos al principio de la clase es que es un estado que está compuesto por varios otros estados, valga la redundancia, ¿sí? Obviamente, estos estados, al manejar sus propios impuestos, ¿sí?, al poder recaudarlos, ¿sí?, de una forma autónoma y propia, también los pueden ejecutar de una forma autónoma. Entonces, la segunda característica que tendríamos en los estados federales es que pueden manejar sus propios impuestos, ¿sí? Su propia tributación la pueden manejar acorde a las necesidades estatales que tengan, ¿sí? Otra característica muy importante, ¿sí?, es que tienen autonomía para la toma de decisiones, ¿sí? Al ser autónomos, ¿sí?, desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, al ser autónomos desde el punto de vista de la creación, ¿sí?, y la promulgación de las leyes, también deben ser autónomos para tomar sus propias decisiones. Obviamente, siempre respetando una carta magna, ¿sí?, que rige para todo el Estado federal, ¿sí? Más adelante ponemos unos ejemplos de cómo funciona en Estados Unidos y cómo realmente Lick, ya no se escucha nada. bien. Por favor, Bueno, me confirmas si se escucha. Ya regresé. ahí está. Lick, ahí estamos. Muy bien. Sí, Lick, lo escuchamos. Ok, perfecto. Perdón, tuve un problema ahí de conexión. Pero nos quedamos en la autonomía para tomar decisiones, como una tercera característica de los estados federales, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok.
Bien, ya tenemos una definición muy sencilla, ¿sí? Y podemos desarrollar que un Estado federal es el que está formado de otros varios estados, ¿sí? Estos estados actúan en armonía, son soberanos y libres respecto al régimen interior de autogobernarse o de su forma de gobierno. Vimos una primera característica en donde desarrollamos que pueden promulgar sus propias leyes, ¿sí? Que pueden autolegislarse, manejar sus propios impuestos, recaudarlos, manejarlos y ejecutarlos, ¿sí? También desarrollamos que tienen una autonomía propia para la toma de decisiones, ¿sí? Una cuarta característica sería que eligen a sus propias autoridades, eso es muy importante. Están organizados para poder elegir a sus propios representantes, ¿sí? A las personas que los representarán, ¿sí? Ante el organismo legislativo del país que adopte el Estado federal, ¿sí? Como una quinta característica, ¿sí? Podemos indicar que tienen autonomía judicial y legislativa. Esto quiere decir, y es muy lógico, y va de la mano con el hecho de que pueden promover sus propias leyes, que pueden promover sus propias figuras, ¿sí? Delictivas, sus propios delitos, ¿sí? Pueden desarrollar los propios elementos del delito para poder considerar que un hecho es delictivo o no. Si ellos pueden promulgar sus propias leyes, deben tener autonomía judicial y legislativa para juzgar a las personas que han incurrido en un acto ilícito. Cosa que es muy lógica, ¿verdad? Si un Estado, ¿sí? Que se rige y que su forma de Estado o su sistema de Estado es elegido bajo el sistema de un Estado federal y puede promulgar sus leyes, tienen que tener la propia autonomía judicial y legislativa para poder impartir justicia, ¿sí? La última característica sería, ¿sí? Que es autónomo, ¿sí? Pero se sujeta a una constitución federal. Lo que les decía, aunque esos estados que forman parte de un solo estado, ¿sí? Se pueden autolegislar, pueden manejar sus propios impuestos, ¿sí? Pueden tener una autonomía para tomar decisiones, ¿sí? Eligen a sus propias autoridades, tienen autonomía judicial y legislativa, ¿sí? Deben someterse a unos principios básicos y a una carta magna que en este caso es llamada una constitución federal, ¿sí? Y ahí nosotros podemos hacer una canalización perfecta para poner el ejemplo de Estados Unidos. Ellos se rigen bajo una constitución federal que está por encima de todas las normas, ¿sí? O todas las leyes que sean creadas y desarrolladas, ¿sí? De forma estatal, a nivel estatal, leyes estatales, ¿verdad? Por eso existen las leyes federales y las leyes estatales, ¿sí? Obviamente, entre la jerarquía normativa que vamos a ver más adelante, que traigo un triángulo que ejemplifica la jerarquía normativa de las leyes en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Para que podamos ubicar y podamos identificar en dónde se encuentran las leyes federales y en qué etapa de la jerarquía normativa se encuentran las leyes estatales. Ustedes me confirman cómo vamos hasta ahí. Vamos claros, Lick. ¿Vamos bien? Nada, Bien, por licenciado, todo bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, una pregunta. una vez que ya vimos una definición del Estado federal, una vez que hemos desarrollado 6 características principales del Estado federal, hay un tema muy importante. Me gustaría que se vayan a la parte izquierda, ¿sí? De la segunda diapositiva. Hay un circulito verde donde dice federal y tiene un número 22, ¿sí? Y entre ese número 22 tiene algunos países, ¿sí? Que usan el sistema o la forma de Estado, ¿sí? Y podemos llamarla un Estado federal, ¿sí? Que se rige, que desarrollan sus políticas sociales públicas, sus políticas bajo un corte o bajo un sistema federal. Entre ellos tenemos Alemania, tenemos Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Rusia y Venezuela, ¿sí? Características muy importantes que no tenemos que olvidar sobre un Estado federado es que primero gozan de una autonomía para tomar decisiones, ¿sí? Pero toda la vida que ellos gocen de una autonomía para tomar decisiones, que elijan a sus propias autoridades, que manejen sus propios impuestos, que gocen de una autonomía judicial y legislativa, que puedan promover sus propias leyes, en todo momento ellos van a estar, ¿sí? Sujetos, ¿sí? A una constitución federal, ¿sí? Por eso en Estados Unidos existen, como les repetía, leyes federales y leyes estatales, ¿sí?
Las leyes estatales surten efectos en el estado de Texas, por ejemplo. ¿Sí? Ellos tienen sus propios ordenamientos jurídicos, tienen sus propias leyes, ¿sí? Que surten efecto en el estado de Texas. ¿Sí? Obviamente, ellos deben regirse, ¿sí? Y deben ser puestos en orden por medio de una carta magna, ¿sí? Por medio de una constitución federal, que más adelante les enviaré unos ejemplos de la constitución federal que rige para todo el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, de esta forma pues, vamos a tener una pequeña introducción a qué nos referimos cuando hablamos de un Estado federal, ¿sí? Tiene muchos beneficios, ¿sí? Tiene muchos beneficios. En algunos momentos, nosotros en Guatemala hemos escuchado que hay departamentos de Guatemala que son muy prósperos, que son productivos, que generan sus propios ingresos, que ejecutan su propia recaudación de impuestos, ¿sí? Que tienen un muy buen sistema de justicia judicial y legislativo, ¿sí? ¿Sí? Que han sido personas que han impulsado proyectos de ley, ¿sí? Y a todos nos va a venir a la mente Quetzaltenango, de una forma muy rápida. Nuestro sistema de Estado, ¿sí? No es federal, no permitiría, ¿sí? Que un Estado se independice, ¿verdad? Que es lo que muchos estudiosos del derecho y muchas personas que se dedican, ¿verdad?, a este tema jurídico han estado impulsando o buscan en algún momento de su vida, ¿sí? Pero para efectos de clase, lo que a mí me interesa es que manejen una definición muy sencilla de un Estado federal, de una forma que todos lo puedan desarrollar, ¿sí? Que sepan que la característica principal es la descentralización política, ¿sí? Porque las entidades federativas tienen libertades, ¿sí? Cada estado que conforma la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Son entidades federativas. La política y el poder político está descentralizado, ¿sí? Tienen sus propias libertades, promueven sus leyes, manejan sus propios impuestos, tienen autonomía para tomar decisiones, autonomía judicial legislativa, eligen sus propias autoridades, pueden remover si ellos quieren a sus propias autoridades, ¿sí? Pero siempre se deben someter a una constitución federal, ¿sí? Que tiene ciertas normas, ¿sí? Que deben ser de cumplimiento obligatorio para toda la nación. En algunos momentos en Guatemala, nuestros hermanos chapines quetzaltecos han querido promover, ¿sí?, esa independencia, producto del trabajo, esfuerzo, preparación. Hay mucha gente que es muy bien preparada en Quetzaltenango. Si ustedes van a ver el centro regional de Quetzaltenango de la Universidad San Carlos de Guatemala, es un centro regional de primer mundo, ¿sí? Es decir, es muy intelectual. Y si vemos las sedes de las universidades privadas en Quetzaltenango, son sedes muy desarrolladas, incluso algunas mejores que las de Guatemala, ¿sí? ¿Sí? Tenemos un centro de justicia en Quetzaltenango que es grandísimo, ¿sí?, que va acorde. Quetzaltenango cada vez aporta más representantes al Congreso de la República, ¿sí? Cada vez tiene más líderes representativos a nivel gremial de los abogados y notarios, ¿sí? Es un departamento, ¿sí?, del Estado de Guatemala, ¿sí?, que en algunos momentos de la historia guatemalteca, ¿sí?, ha sido un departamento ejemplo. Yo no soy de Quetzaltenango, pero sí admiro mucho la voluntad, el espíritu y el ímpetu que tienen ellos en levantar su propio departamento, ¿sí? Me recuerdo que una de las promesas que hizo el expresidente Jimmy Morales fue que él quería refundar el centro político de gobierno y que le hubiesen, fue una de sus propuestas. Él dijo, miren, yo quiero que el centro de gobierno, no el centro de gobierno de Alejandro Yamatei, que el centro de gobierno, o sea, las decisiones políticas del gobierno, ¿sí?, sean también refundadas y tengamos una sede en Quetzaltenango, por ejemplo, ¿sí? Tendremos un centro de toma de decisiones políticas en la capital, en la ciudad de Guatemala, pero también la tendremos en la ciudad de Quetzaltenango, ¿sí?, para promover inversión, empleo, ¿sí?, inclusión, ¿verdad?, y unión, ¿verdad? Todos los países del mundo, todos los países desarrollados tienen dos o tres capitales importantes, ¿sí? Eso es muy importante hacerlo porque va a generar inversión, empleo. En Guatemala hay muchos emprendedores, ¿sí?, que eso atraería mucha inversión, ¿sí? Mucho desarrollo estructural de carreteras, puentes, ¿verdad? Eso actualizaría mucho, nos haría avanzar unos 50, 100 años adelante,
refundar un nuevo centro político de gobierno, ¿sí? Tener un palacio legislativo, un palacio judicial, un centro de justicia en Quetzaltenango. Eso sería muy bueno. Y hice esta introducción porque estaba hablando de los estados que forman parte de las entidades federativas en un estado federal, ¿sí? Cada estado es independiente. Por eso es que hay estados que son muy desarrollados en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Se está comprendiendo, es algo muy sencillo, pero a mí me interesa que puedan retener la información y que todos, en cualquier momento del día, en los siguientes días, lo puedan desarrollar. ¿Vamos entendiendo bien ahí? Sí, Lick, todo bien. Yo Sí, tengo una, licenciado. Alguien dijo que tenía una pregunta por ahí. yo tengo una pregunta, licenciado. Ajá. Hablábamos de los estados federados Ajá. y se habla de que tienen una constitución a la que deben regirse. Entonces, también se hablaba de que cada uno de los estados tiene libertad para poder hacer su propia legislación, ¿verdad? Que esa legislación tiene que ir en relación directa con una constitución federal, ¿sí? Bueno, no puede contradecirla bajo ningún punto de vista. Bajo ninguna circunstancia la puede contradecir, ¿sí? O sea, ellos pueden hacer sus propias normas, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estados en donde el delito que se comete en Texas, por ejemplo, no es un delito que exista, que sea perseguido o que sea penado, por así decirlo. Por ejemplo, en el estado de California, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Simplemente porque el estado en su autonomía, ¿sí? Simplemente porque el estado en su autonomía decidió, ¿sí? Que para ellos no es un delito perseguible en ese estado, ¿ya? Por eso muchas veces, y es muy interesante que usted lo pueda saber, Estados Unidos, bajo ese su sistema de estado federal, es el paraíso para los hackers, ¿no? Porque hay muchos hackers que pueden cometer delitos en ciertos estados donde sí son perseguidos y en otros no, ¿verdad? Entonces eso es es un paraíso para los hackers, ¿verdad? Poder cometer algunos delitos que sí están penados en un estado y en otros no, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir una coinonía perfecta, ¿verdad? Tiene que estar en una sintonía sintética con la Constitución Federal. No puede contradecir esos principios que la Constitución Federal emana. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos despacito, ¿verdad, compañeros? No podemos desarrollar toda la estructura de un sistema de Estado o una forma de gobierno porque sería muy complejo para nosotros y es mucha información. O sea, el objetivo es que ustedes puedan definir qué es un Estado federal, cuáles son sus características, algunos ejemplos de Estados federales que tenemos, ¿sí? Y cómo funcionan, ¿sí? Hasta este momento aún no estamos estudiando a fondo cada Estado. Únicamente estamos estudiando las formas de Estado. Ya nos vamos a meter a los sistemas de gobierno y ya vamos a estudiar propiamente el Estado de Guatemala. Pero de momento me interesa que ustedes puedan retener esa información. Muy bien, una vez que ya tenemos claro lo que es un Estado federal, ¿sí? Cómo funciona, cuáles son sus características, ¿verdad? Algunos ejemplos de algunos países directos que son federados. Vamos a hablar de los estados confederales o el Estado confederal, ¿sí? Este Estado confederal comparte la característica de un Estado federal, es prácticamente la misma naturaleza de Estado, ¿sí? Solo que un Estado federal, ¿sí? Se basa también en la unión, ¿sí? De uno o más estados, ¿sí? Pero en este caso todo es más descentralizado, ¿sí? Lo que se resume en mayor libertad. Imagínense, si un Estado federal, las entidades federativas, es decir, los estados que forman parte de un solo Estado, tienen autonomía, tienen libertades para autolegislarse y manejar sus propios impuestos, ¿verdad? Imagínense un Estado confederal, donde definitivamente la descentralización es máxima, ¿sí? Las libertades son mayores, ¿sí? Prácticamente no hay un límite, ¿sí? En la autonomía que pueden tener cada uno de los estados, ¿sí? Es una organización cuyo fin es de carácter defensivo, ¿sí? Ya que cada estado puede actuar con plena independencia, ¿sí? Plena y total independencia, ¿sí? En todos los aspectos, ¿verdad? Pero cuando se trata de un ámbito internacional, se delega, ¿verdad? Ya vamos a poner unos ejemplos por ahí. Bien, y eso me lleva a la siguiente ejemplificación, ¿verdad? Si nosotros vemos el siguiente círculo verde, ¿sí? Tiene
un nombre que se llama confederal. Y tiene un número 8, ¿sí? Esto quiere decir que hay aproximadamente 8 naciones en el mundo, ¿sí?, que se rigen bajo un sistema de Estado confederal, ¿sí? Vamos a repetir nuevamente, un Estado confederal, ¿sí?, tiene las mismas características de un Estado federal, ¿sí?, pero, ¿sí?, es más descentralizado, ¿sí? Eso quiere decir que tiene mayor libertades, ¿sí? Es una organización cuyo fin de carácter es defensivo, tiene una autonomía e independencia para toma de decisiones completa, ¿sí? O sea que es muy importante el tema confederal, ¿sí? Entonces tenemos a 8 países, y vamos a citar el primero, por ejemplo, para que lo vayamos entendiendo. El Reino de los Países Bajos, ¿sí? Cuando hablamos del Reino de los Países Bajos, estamos hablando de Países Bajos, Aruba, Curazao, ¿sí? Son estados independientes, ¿sí?, pero que al momento de tener una representación internacional es delegable en el Reino de los Países Bajos, ¿sí? Actúan como Reino de los Países Bajos. Son un estado confederado, pero que es totalmente independiente. Tanto Aruba como Curazao tienen sus propias elecciones populares, su propia recaudación de impuestos, ¿sí? Pero para temas de representación internacional ante Naciones Unidas, ante todo tipo de postura internacional que los afecte directamente, delegan en una sola unión, ¿sí?, Reino de los Países Bajos. Tenemos la República Popular de China, ¿sí? Y aquí es muy interesante también que nosotros podamos hacer una diferencia de lo que sucede en este Estado confederado. Fíjense ustedes que en la República Popular de China, que es un Estado confederado, ¿sí?, existe China, Taiwán y Hong Kong. Y para las personas que conocen un poquito la historia de cómo es que China y Taiwán funcionan, ¿sí?, y que estoy muy seguro que muchas de las personas de guatemaltecas han escuchado mucho de Taiwán o han visto que hace muchas donaciones, ¿sí?, construyó un hospital en Puerto Barrios, la única carretera, ¿sí?, para viajar a Izabal que está bien y que no está llena de hoyos o que está descompuesta es la que donó Taiwán. Y que poco a poco han ido desarrollando tramos carreteros ya el gobierno guatemalteco, pero Taiwán es un país que invierte mucho en Guatemala, muchísimo, ¿sí? Es un país que invierte mucho, mucho, mucho en Guatemala, ¿sí? Y es por el simple hecho que Guatemala es un estado que tiene una relación directa muy buena con Taiwán, ¿sí? Ustedes sabrán que Taiwán, ¿sí?, se declaró independiente de China. Y la historia de la República de Taiwán es muy interesante porque la República de Taiwán, ¿sí?, que se autoproclamó república, formaba parte de China, ¿sí? Un general taiwanés, un general chino, se le ocurrió que podía irse a una isla que estaba cerca de China, ¿sí?, y refundó la República de China en la isla de Formosa, que hoy se llama Taiwán. Entonces, para ponérselos en pocas palabras, unas palabras muy entendibles, ¿sí?, un general del ejército chino, ¿sí?, ve una isla, se lleva a su ejército, ¿sí?, o parte de su ejército, ¿sí?, llegan un general de China y su ejército a esta isla de Formosa y se decide sublevar, ¿verdad? Y de decir que la República de China se refunda en la isla de Formosa y desconoce a China como tal. Hace muchos años, ¿verdad? Obviamente eso generó un conflicto interno en China, ¿sí?, y provocó, ¿sí?, que Taiwán llevara a juicio a este general del ejército, muy famoso, ¿sí? China lo lleva a juicio, ¿sí?, pero por ser un héroe nacional, no le aplican la máxima pena capital, sino le dicen, vamos a permitir que cumpla su condena en Taiwán, ¿sí? Pero como él estaba fortificado en Taiwán, ¿entiendes?, estaba defendido con una parte de su ejército, él contesta que sí, con mucho gusto, va a cumplir su condena en Taiwán, pero quiere completo a su ejército en Taiwán y a sus familias. Acceden por ser un héroe nacional y cuando llega la cantidad total del ejército Taiwán y sus familias, él se declara soberano, libre, independiente y refunda China en la isla de Formosa. Posteriormente, por razones políticas, le ponen el nombre de Taiwán y es la pugna que tiene China y Taiwán toda la vida, ¿sí? China dice que Taiwán le pertenece y Taiwán dice que no, que se independizó de China y que sus políticas comerciales, económicas y sociales con todos los países son diferentes, ¿sí? Pero lo cierto es que ellos forman un estado confederado, ¿sí?,
porque la República Popular de China tiene a lo interno muchos otros estados o otros países, por ejemplo, Taiwán, ¿verdad? Y Hong Kong, ¿sí? Fueron algún día parte de China y se declararon soberanos e independientes, pero ellos conforman una confederación llamada la República Popular de China. El Reino de Dinamarca, por ejemplo, también, ¿sí? Compuesta por Dinamarca y Groenlandia, ¿sí? Obviamente se pone un ejemplo de los países, de los estados confederales, que son muy pocos, ¿sí? Se recibe un ejemplo de estos estados confederales, que son muy pocos, o 8 que nosotros podemos contabilizar, ¿verdad? Que aunque a lo interior se declaran libres, soberanos, independientes, ¿sí? Forman parte de una confederación. Esto me hace concluir, ¿sí?, que el 15.5% de los países del mundo adoptan la forma de Estado federal o confederal, ¿sí? Muy pocos países a nivel mundial adoptan este tipo de forma de Estado. Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Ustedes hablamos que Guatemala es un Estado unitario, ¿sí? Pero ¿por qué Guatemala no podría jamás en la vida conformar un Estado federal o un Estado confederado? Porque para empezar, si existe pugna, ¿sí?, de intereses políticos, sociales y económicos, si existe corrupción, se podrán imaginar si cada departamento significara un Estado, ¿sí?, libre, casi soberano e independiente para tomar decisiones, autónomo para elegirse. Seríamos un país que tendría microestados corruptos y viciados por la corrupción. Entonces, este tipo de forma de Estado es popular en países más desarrollados, ¿verdad? Donde se alcanza una interpretación genuina y completa de una forma de Estado. Voy a abrir el micrófono para que alguien pueda desarrollar dudas, consultas, aportaciones y me puede obviamente hacer alguna aclaración también si la tuviera. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Se hablaba de los estados confederados y que era básicamente por una cuestión de defensa, si no estoy mal. Sí, de un carácter defensivo. ¿Usted podría ampliar un poco sobre eso? Porque en lo personal me hace pensar que se trata de alguna cuestión bélica o algo por el estilo. Por supuesto, hay muchos países que son muy buenos para poder generar sus propios ingresos, sus propios impuestos, ejecutarlos, ¿sí?, para generar sus propias leyes, ¿sí? Pero son países que son muy vulnerables, ¿verdad?, desde el punto de vista de la defensa de la soberanía. Entonces, a veces, para cuestiones internacionales, delegan su participación, ¿verdad? Delegan. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy claro, ¿sí? ¿Qué opinión les merece a ustedes, por ejemplo, Puerto Rico? ¿O qué saben de Puerto Rico? ¿Y por qué tiene una gran afinidad con Estados Unidos? Licenciado, pero Puerto Rico no era un estado libre y asociado. Por eso le digo, ¿qué opinión les merece a ustedes Puerto Rico? ¿Y por qué tiene una relación tan íntima y tan directa con Estados Unidos? Alguien que pueda habilitar su micrófono. Yo creo que principalmente era por intereses económicos y porque había en un momento Puerto Rico le daba muchas, se me fue la palabra, pero como que le daba como exoneración de impuestos a empresas norteamericanas y eso también generaba empleo y desarrollo para Puerto Rico. Entonces, había un tiempo en el que sí tenían, o sea, estaba pactado esto por un tiempo y Puerto Rico fue muy próspero y cuando esa exoneración terminó para las empresas empezaron a ir, o sea, regresaron a Estados Unidos y entonces Puerto Rico se vino para abajo, pero yo estaba en el entendido de que Puerto Rico es un país soberano, digamos, independiente, pero
estaba como libre asociado. Sí, va. Muy bien, está bien. Ahora, ¿qué opinión les merece Belice, por ejemplo? Y ahorita vamos a hacer una unión de criterios. ¿Qué opinión les merece Belice? Sí, les escucho. Bien, bueno, pues, a lo que quiero llegar es a esto, ¿sí? Muchas de las personas que podemos hacer si pueden hacer una lectura, ya se los recomiendo, ¿sí? Puerto Rico, sin lugar a dudas, es una colonia más de Estados Unidos, ¿sí? Como Belice es una colonia más de otro país que todos conocen, ¿sí? Son territorios no incorporados a Estados Unidos, ¿sí? Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos, ¿sí? Que tiene su propia constitución, ¿sí? Pero muchas de las posturas internacionales las ceden al Estado, a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una colonia de Estados Unidos, ¿sí? Es un Estado que ha sido incorporado a otro territorio, tal y como lo es Belice, ¿sí? Tienen una soberanía, ¿sí? Puede declararse libre en soberanos independientes, tienen elecciones populares internas, ¿sí? Pero su representación internacional es delegada, su postura internacional es delegada, por ejemplo, ¿sí? Y es muy importante para entender los estados confederados. Hay estados que es necesario que se constituyan por sí solos por el régimen económico, político y social que tienen, ¿sí? Pero son colonias de otros estados, otras naciones más grandes, y que a la hora de tener una representación internacional o tener una postura de injerencia internacional, su postura, ¿sí?, es delegada a otro país del que forman parte o al que están incorporados, ¿sí? Por el famoso caso de Taiwán y China, ¿verdad? Por eso es que Taiwán quiere tanto a Guatemala, porque Guatemala, los presidentes anteriores han reconocido a Taiwán como una república libre, soberana e independiente en Naciones Unidas, ¿sí? Por eso es que Guatemala tiene muy poca relación comercial con China, ¿verdad? Yo se los comento también porque trabajé para el gobierno de Evo Morales, el gobierno anterior, y en ese entonces nosotros hicimos una visita, ¿verdad?, a un país, y el embajador nos dice, miren, estamos preocupados porque Taiwán tiene conocimiento que el presidente Evo Morales tiene una relación muy cercana con China, ¿sí? Y China es un gigante, ¿verdad? China dice, o estás conmigo o estás con Taiwán, ¿sí? O tener relación comercial con China o tener relación comercial con Taiwán, ¿sí? Porque Taiwán forma parte de China. Es una nación que se independizó de nosotros, pero forman parte de nuestra extensión territorial, histórica, tradicional. Entonces Guatemala todos los años, ¿sí?, y cada vez que hay asamblea de las Naciones Unidas, se ve en la necesidad penosa y difícil, ¿sí?, de decidir qué país reconoce como república, ¿no? Obviamente China es un país soberano e independiente, pero el simple hecho que Guatemala reconozca a Taiwán como un país soberano, libre e independiente, ¿sí?, es una traición para China. Nosotros tenemos productos chinos, pero no tenemos una relación comercial directa con China. Si tuviéramos realmente una inversión de una relación comercial con China, Guatemala tendría otro tipo de acceso a tecnologías, relaciones comerciales, empresas que tengan relación directa con tecnología china, ¿sí?, apoyo de China directo, ¿no? Es muy difícil que ustedes vean un apoyo internacional hacia Guatemala de China. Taiwán sí, Taiwán es muy celoso, ¿sí? Por ejemplo, de Centroamérica, ya solo estamos los guatemaltecos, si bien tengo entendido, están por ahí los ticos y los salvadoreños, y nada más. Después todos los países se han echado para atrás. Decían tener una relación comercial, política, social, ¿sí?, con China. Pero China es un país que se autoproclama, ¿sí?, libre, soberano, independiente, ¿sí? Pero que es importante que nosotros tengamos para la clase del día de hoy, que forman parte de un Estado confederado, ¿sí? ¿Sí? Porque en muchas circunstancias deben ceder esa representación o no la tienen, ¿sí? Porque para muchos otros países Taiwán forma parte del territorio